Mi saludo muy sincero, gratitud a doña Ana Isabel Herrera Sotillo, autora de este libro que hoy se nos presenta. También mi saludo a los invitados especiales y a ustedes que nos acompañan en un acontecimiento importante para nuestra catedral, porque es tener de manera física la historia de muchos años, el testimonio escrito de vivencias de muchos años, y esto nos permite decir que la historia de nuestra catedral ya no está solo archivada, sino que sale también para el conocimiento de todo aquel que quiera. Quería partir de la importancia del templo. Para Israel, el pueblo elegido, consciente de que Dios era uno solo y que todo lo trasciende y está en todo y lo invade todo. Sin embargo, hubo un momento donde, por iniciativa de Salomón, se construyó un templo. Y en la plegaria de Salomón, hijo de David, la iniciativa había empezado de David, pero a David se le comunica que no sería sino un descendiente suyo. Llama la atención como en la plegaria de Salomón se dice que no cabes ni en el cielo ni en la tierra, y sin embargo te dignas habitar en el templo que te he construido. Y le dice en el fuego que esté presente de día y de noche, que escuche y que perdone al pueblo de Israel. Para nosotros, los cristianos, también el templo es un lugar privilegiado del encuentro con Dios. El templo es un lugar donde Dios manifiesta su reino. También nosotros sabemos que Dios lo trasciende todo y lo invade todo, pero sentimos y sabemos que el templo nos permite una experiencia de intimidad con Dios. Y qué bonito que ahora, con este libro fundamentado en la historia, nuestra catedral, que es madre de todas las iglesias de nuestra arquidiócesis y del país, porque es la principal y la primera catedral, tenga ahora esa proyección de ser conocida, y yo diría de ser más amada, porque nuestra catedral nos enorgullece a nosotros los costarricenses. El testimonio de mucha gente venida de otros países admira la belleza de esta catedral, admiran su orden, su aseo, su cuidado. Pero esto que hoy vemos hunde sus raíces en todo el proceso que aquí se nos da. De manera que para nosotros, digo, los miembros del Cabildo Metropolitano, nos sentimos muy honrados que exista esta obra, que da a conocer, repito, sobre todo el fundamento histórico de esta edificación tan importante para la fe de este pueblo. Para el Cabildo Metropolitano es toda una bendición el que se dé a la luz esta obra que contiene esos rasgos y detalles tan valiosos de nuestra catedral, hoy también santuario nacional. Nuestra catedral es hermosa y muchas veces, si no se nos dice, tal vez no valoramos lo que hay en ella. El libro nos va a permitir valorar lo que en ella encontramos. Conversaba con mi hermana que nosotros abrimos un poquito la catedral con cierto temor, porque mucha gente quiere saber cosas o ver cosas y uno tal vez
no sabe de la intención y de la magnitud del proyecto. Y esto lo digo para decirle que hemos quedado sorprendidos, admirados de tan importante obra. No nos imaginábamos que fuera de este calibre. Sobrepasa lo que nos imaginábamos y Dios permita que pueda continuar con su segunda parte. Muy buenas tardes al presbítero Germán Rodríguez, prefecto de la Catedral Metropolitana, Oscar Aguilar Garelli, escritor, historiador, exdiputado de la República, y a nuestra querida autora doña Isabel Herrera Sotillo, darles la bienvenida también a esta actividad que es suya, y a todos y a todas las personas que nos acompañan de parte de la editorial tecnológica, darles una cordial bienvenida también. Comentarles un poco de nuestra editorial. Esta editorial nació en 1978 ante una necesidad que había en el país de producir obras en ciencia y tecnología, y es así como en el seno del Instituto Tecnológico de Costa Rica se crea la primera editorial especializada en ciencia y tecnología del país, como lo es la Editorial Tecnológica de Costa Rica. El Consejo Editorial, con el pasar de los años, vio la necesidad de que se debían publicar algunas obras que tal vez no encajaban dentro de la línea de la ciencia y tecnología, pero que eran de un alto valor, ya sea artístico, cultural o histórico, como lo es el caso de esta obra que estamos presentando. Otra de las iniciativas que ha tenido este Consejo Editorial también ha sido traer todas estas publicaciones a las nuevas tendencias. Hemos incursionado como la primera editorial pública costarricense en ofrecer una plataforma de libro electrónico, y es así como también esta obra, además de tenerla en formato impreso, se puede conseguir en el formato electrónico. Esto hace que trascendamos nuestras fronteras y que nuestras obras, principalmente que hoy presentamos, también esté al alcance del mundo entero, porque esa es una de las ventanas que se ofrece este mundo del libro electrónico, pero también obviamente está disponible para todo Costa Rica esta obra en formato impreso. Contarles un poco el proceso. Fue un trabajo de muchas horas, doña Isabel da fe de eso, muchos retos, hubo que hacer muchas revisiones, muchos correos, muchas incluso horas de venir a tomar otras fotografías acá, tuvimos que renovar algunas fotografías. Fue una experiencia bastante enriquecedora, pues porque tuvimos la experiencia de conocer más a fondo, estuvimos en ese momento, conocer más a fondo esta catedral, como dice el padre, ¿verdad? Que está pues rebosada, está en condiciones excelentes, ¿verdad? Para que ojalá acerquemos al público y conozcan más de ella. Pues de mi parte, agradecerle a doña Isabel que haya confiado en nuestra editorial, que haya confiado ese trabajo, que sabemos que es una investigación de muchos años, no es obra de la casualidad, es obra de mucho esfuerzo, mucha dedicación, como usted ya se ha caracterizado, ¿verdad? Que también ha publicado otra obra con nosotros, y pues de mi parte, de verdad, agradecerle mucho por ese trabajo y que haya confiado que nosotros lo hiciéramos, y espero que hayamos cumplido con las expectativas que se tenían. A las autoridades de la catedral agradecerles esa apertura que también tuvieron con doña Isabel y con nosotros para que pudiéramos materializar esta obra. Pues de mi parte procedo entonces sin más a hacer la entrega oficial de parte de nuestra editorial a doña Isabel de esta su obra. Entonces sin más procedo.
Muy buenas tardes para todos los presentes. Yo quiero agradecerle a la autora, a Ana Isabel, que me haya concedido el honor de estar esta tarde aquí con ustedes, porque con ella me une una antigua amistad. No me gusta decir la palabra vieja para que no se malinterprete, pero desde que su hermana fue mi asistente en la universidad, o visité su casa siendo yo un estudiante universitario a ver una colección arqueológica maravillosa que tenía su papá, y ya estamos desde ahí hablando de varias décadas que han pasado, pero yo con ella perdí contacto. Y un día me la encontré en el archivo de la Curia Metropolitana. Ahí, como todos los que vamos por ahí, hurgando papelitos, a ver qué encontramos de lo que andamos investigando. Y durante varios años, no fueron meses, que vi a Ana Isabel como una hormiga en aquellas mesas, investigando, sacando información, preguntando, consultando. Hasta que un día me dijo: el libro está terminado. No solamente la felicité, me alegré muchísimo. Y tiempo después me pidió que si yo podía leerlo, aquel original. Voy a ser absolutamente sincero. Yo le dije en ese momento que sí, más a la amiga y colega, pero pensando en libros sobre la catedral, yo tengo que tener paciencia para leer. La verdad, me lo creía aburrido, así con toda honestidad. Y lo primero que hizo esta señora con su libro fue darme, no con esta portada, pero sí con el libro en las narices, porque me equivoqué. Es un libro hermoso, bello, para leerlo de pe a pa, del mejor gusto. No solamente porque está escrito en forma extraordinariamente buena, sino agradable. No es un libro aburrido para nada. Yo les diría que con mucha habilidad, a través de este libro, ella fue describiendo hechos y cosas que tal vez podríamos decir describe lo que fue y lo que es en realidad esta catedral. Una gran testigo de la historia. Entonces no es la descripción de cómo hicieron esa banca, es la historia de cómo esta catedral está inserta en la historia del país. Y cuando uno lee este libro, empiezan a desfilar no solamente personajes, sino hechos históricos fundamentales. Y cuando leí este libro, y ahora releyéndolo rápidamente para refrescar, me he preguntado, por ejemplo, para ponerles un solo ejemplo, ¿cuántas horas pasaría Monseñor Sanabria frente a este sagrario, pidiéndole a Dios lo iluminara, lo apoyara, lo condujera por las mejores decisiones para lograr, junto con otros políticos, algunos muy merecidos, otros que se dicen no tan merecidos, pero él, columna vertebral,
para lograr las garantías sociales, por ejemplo. ¿Cuántos grandes próceres han pasado por este pasillo también, rumbo a dar sus cuentas al Señor? Es parte de la historia. Y esta catedral lo ha vivido. Y también ha sido testigo en el siglo XIX, por ejemplo, de los avatares del campesino costarricense que llegaba a esa plaza del frente a vender sus productos, a negociar. También de eso fue testigo. Y fue testigo de cosas que realmente valen la pena y que están en este libro. Yo no les voy a cansar porque ustedes no vienen a oírme a mí, sino a la autora. Pero hay un capítulo que a mí me resultó muy simpático. Y es cuando habla de las campanas, del campanero y de los toques de campana. Yo no sé, padre, si aquí todavía hay la toque de campana por el ser humano o es electrónico como en muchas partes. Electrónica, pero también las viejas se pueden tocar con la mano. Me parece muy bien. Porque realmente el oficio del campanero era un oficio complejo. No era simplemente ir y gritar bing, 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 bing y vengan para la misa. No. Cada acto, cada ceremonia, cada razón, había diferentes formas por las cuales había que tocar la campana para muy diversas cosas, incluso para alarma de la población, para la comunicación de cosas tristes, alegres o positivas, no necesariamente solo para cosas de carácter religioso. Y en eso hacía que el campanero se convirtiera en un ser fundamental en aquellas sociedades, porque en cierta manera ejercía una cierta labor de periodismo también. ¿Por qué no? Al saber tocar la campana de una determinada manera y por lo menos decir, está sucediendo algo importante, vengan para contárselo, estaba dando una sensación de alarma. Ese capítulo del campanero y de los campanarios y de las campanas realmente es un capítulo hermoso. Yo quiero festejar este libro y decirles a todos ustedes que se va a encontrar con un libro extraordinario. Y ahora, como historiador, les puedo decir que es un libro, desde el punto de vista de la investigación científica de la historia, excelso, extraordinario, cuidadoso, ejemplar. Y cierro nada más diciendo un detalle que espero que se me cumpla. Y le pido a Tatica a Dios que me cumpla eso. Yo quiero ver este libro convertido en Premio Nacional de Historia este año. Se lo merece de pe a pa. Y como sé que Ana Isabel no es de la argolla, pues solo Tatica Dios nos podrá hacer el milagro. Por eso cuidamos sobre todo eso. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hoy culmino un periodo en mi vida que nunca me lo imaginé. Yo quería saber más cosas de la catedral, porque en los libros de historia había muy pocos detalles. Y los que había, después descubrí que tenían
errores, ¿verdad? Y sí, pasé mucho tiempo en el archivo investigando toda clase de libros y después eso los hice a mano. Y entonces después hice 3 borradores para hacer un primer borrador. Y como salió primero, al investigar el libro de la catedral, pedí los libros de las visitas canónicas, que se llamaba Ahora son apostólicas, vi las visitas que hizo Monseñor Til, y entonces yo dije, algún día yo las voy a copiar. Entonces yo terminé el libro de catedral y empecé a transcribir el libro de Monseñor Til. Así es que no fueron uno, sino 2 que salieron, ¿verdad? Pues me siento muy contenta, muy satisfecha. Le agradezco muchísimo a la editorial por cómo todo el afán que puso a las muchachas que tuvieron la paciencia conmigo también de ver todos los borradores, o sea, fueron muchos detalles de fotos, de todo. Les voy a contar una anécdota. Cuando estaba pequeñita, de 4 años, acababa de fallecer mi madre, y entonces una tía a la que yo le decía mami me trajo a la catedral. Yo conocía solo la iglesia de Don Bosco, que era la del barrio, y entramos a la catedral y empecé yo a ver todas las pinturas y el Via Crucis y el piso y las imágenes y todo, y llegamos al vitral que está allá detrás de aquella puerta, la de San Miguel Arcángel, y le digo yo, mami, ¿qué es eso? Porque tenía a San Miguel bajo el pie, y me dice, mijita, ese es el diablo. Y yo, bueno. Ya más grande, me contaba que yo le decía que yo quiero que me lleve a la iglesia del diablo, así la nombraba yo. Y había amigos que me decían en el archivo, ponele así se te vendería como pan caliente. Le digo yo, no, yo lo cuento en la introducción, pero no le voy a poner así. Yo le puse Descubriendo la Catedral de San José, porque así como yo la descubrí, cuando investigué todo, el que lo lea va a descubrir, como dice don Oscar, de pe a pa toda la catedral, ¿verdad? Algo que tal vez ustedes no saben, y en este sitio estuvo en 1776 la segunda ermita San José. La primera había estado donde está Scaglietti. En 1776 ya fue parroquia, y el primer cura párroco fue el padre Manuel Antonio Chapuí, y él era dueño y señor de toda la población de San José. Entonces él eligió el punto más alto para poner la segunda ermita aquí, que fue una ermita de adobe, y él pidió en su testamento ser sepultado aquí. Ahí yo cuento, descubrí, o sea, yo digo que el Espíritu Santo me llevó a varios libros y cosas. No, o sea, yo no había visto dónde estaba sepultado, y finalmente un día llego y cogí un libro que tenía yo, que seguro era de mi abuelo, mis abuelos, quién sabe quién, chiquitito, Mis apuntes se llamaba, y empezaba a hablar de Chapuí, y cuenta que los restos de él están sepultados con los de Monseñor Til, que está aquí enfrente del altar de San José. Entonces, cuando sepultaron a Monseñor Til, pasaron los restos del padre Chapuí, que no, o sea, eso era una cosa inédita, ¿verdad? Ok, después de la primera ermita, hubo otras 2 que no se terminaron del todo. La cuarta fue por un terremoto que hubo. Entonces, la quinta, dicen que no hay quinto malo, decía mi papá. La quinta fue la que la terminaron en 1827, y las paredes de esta iglesia son de 1827. Así es que es el edificio más antiguo de San José. Entonces, ya en la refacción, lo que hicieron fue botar el techo, que estaba muy malo, y reformarla completamente, pero las paredes son de 1827.
¿Qué les puedo contar? El piso primero era, yo me lo imagino como el de la iglesia de Orozco, ¿verdad? De ladrillo rojo. Después, en la refacción, un señor que ayudó muchísimo fue don Federico Tinoco Iglesias, el papá de los Tinoco. Aquí tenemos una descendiente de él, una bisnieta de él. Y entonces él le dijo al padre Rivas que iba para Europa, que si quería que le trajera algo. Más de un encargo le hicieron y el pobre señor no le habían pasado el cheque y dice, por favor, dice en una carta que pongo ahí, por favor, que la cosecha de café fue muy mala este año. Entonces él tuvo que gastar su dinero para poder comprar las cosas. Digamos, él trajo la baranda que estaba antes aquí en el presbiterio, trajo un juego de arañas precioso, todo el mosaico, primero del presbiterio y después del cuerpo de la iglesia lo mandó y de los lados. Les puedo contar que cuando estaban en el último arreglo, vine con mi esposo a tomar unas fotos un día, estaba cerrada, pero pedí permiso, me dejaron entrar y voy entrando detrás del altar, bien allá, y voy viendo un piso que yo no conocía. Digo yo, este es el piso del tiempo de la refacción. La refacción fue entre 1871 y 78 y ahí está todavía, ahí aparecen las fotos del piso que se trajo en esa época, ese era de Francia. Este piso es de 1930 y pico, lo trajo Monseñor Ken, lo mandó a traer de Alemania, de la casa Villeroy & Bosch. Ustedes han visto, hay una tienda en Multiplaza, que es Villeroy & Bosch, que venden vajillas, ya no hacen azulejos. Y la coincidencia es que de Villeroy & Bosch es también el piso antiguo francés, de la misma casa, pero de dos países diferentes. Sí. Pues yo me encontré muchas cosas muy simpáticas y anécdotas que me encontré, o sea que también dije yo, si yo no las pongo, se quedan ahí guardadas en los libros, ¿verdad? Entonces puse más de una anécdota que me encontré, como una venta de chicha un jueves y viernes santo, con permiso de la gobernación. Ahí viene la carta con la firma y el sello de la gobernación, que dieron permiso de vender chicha un jueves y viernes santo a beneficio de la refacción. O sea, como eso hay muchos, o sea, más de una anécdota que me encontré, y como les digo, por eso las puse, ¿verdad? Así es que, ¿qué más les puedo decir? Si quieren hacer alguna pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta, comentario, sí? No se oye. No sé. No. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mañana, para ese entonces ya había... Ella repetió la pregunta. Quisiera preguntarle si para cuando se hizo la catedral, si ya existía agua en San José, dependiendo ya que se dio un problema difícil. Bueno, la cañería, digamos, todavía no se había hecho, pero sí había agua. Desde 1750 y pico, un sacerdote hizo desviar el río Torres para que viniera agua a San José. O sea, sí había agua. Pero la mayoría de cosas las traían, digamos, sacaban la arena y todo de los ríos. Y ahí vienen cualquier cantidad de detalles distintos, ¿verdad? De construcciones o remodelaciones de la catedral. O también vienen cosas sobre el cabildo, los obispos, bueno, muy variado. Sí. ¿Qué pregunta, perdón? Hola. Buenas tardes, Elizabeth. Me ha parecido muy interesante el libro con respecto al tema de la masonería, es decir, el libro de la
vanguardia, el papel del padre Carlos. ¿Qué conclusión saca usted de la influencia que tuvo la masonería en la refacción de la catedral? Bueno, Contradicciones, polémicas. Gracias, hermano. Bueno, en la refacción no tuvo ninguna influencia, excepto que el que estaba de maestro de obras los primeros años y medio, el primer año y medio más o menos, era masón. Así como era masón un maestro de capilla, que el padre Rivas quería que lo quitaran, y entonces decían que tenía que ver la masonería con la música, ¿verdad? Pero el padre Calvo pues quiso influir en algunas cosas, pero no tenía suficiente. Él siempre estaba molesto, digamos, con el padre Rivas, que le ganaba en cuanto a lo eclesiástico y todo, ¿verdad? O sea que la masonería no era pieza clave, y muchos me han dicho, hasta un historiador ha dicho que Monseñor Bernardo Augusto Til era masón, porque hay una mitra en la logia masónica, pero eso es un juguete de alguien, porque si alguien detestaba a los francmasones, los llamaba a él, era Monseñor Til. Así es que no. ¿Qué? Lo que quería era felicitar en la ciudad por tu esfuerzo. Es impresionante todo lo que has trabajado y la ilusión con la que tienes. No puedo no felicitar. Muchas gracias. Igualmente, he admirado toda la tenacidad de hace tantos años. Debería trabajar en el archivo y debería visitar hace tantos años. He sido testigo del esfuerzo, de la tenacidad y la práctica del pueblo de la vida. Muchas gracias. Puedo decir, todos esos detalles sueltos para llegar a esa es una belleza. Y Dios mira, todas esas fuerzas que existen, se conduzcan que la gente conozca el origen de la catedral, de ese centro de así es que te felicito muchísimo. Buena compañía, porque te lo mereces eso y mucho más. Muchas gracias. Ay, yo también. La nieta, la única. ¿qué le pasó? ¿Alguien le pasó? Cristian González. No está. Quería hablar. Yo, igual que vos, creo que
Un segundo. Ya. Es una labor muy hermosa la que se ha hecho en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ese es un punto muy importante, es un punto de referencia. No es solo un edificio, también demuestra la fe del costarricense. De verdad que, como le digo, Dios la bendiga, le dé mucha fortaleza para que puedan ser uno y dos, si no hasta tres, si se puede. Porque, como le digo, hay muchas cosas acá, muchas cosas. Quizás la recibir. Y de verdad que el Espíritu Santo fue el que la guió. Yo sé que con ese espíritu puede seguir adelante con muchas cosas más. Le agradezco también a la iglesia porque también fue partícipe y también abrió las puertas de decir: no somos los que crearon. Siempre la gente dice como la también, ¿verdad? Y como lo dice el mismo Señor, pide Dios a él y se le concedió a usted tener esa iniciativa, esa semilla en el corazón de decir: quiero investigar, quiero ser partícipe de la historia de Costa Rica, se está haciendo historia en la de hoy. Y de verdad, de corazón, tener una bendiga de cada uno de ustedes y adelante. Porque no eso y ver que ese va para el historia de Costa Rica. Felicidades. Muchas gracias. Allá hay una señora, allá atrás. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Saludos para ustedes. Doña, dos preguntas concretas. Una, ¿qué fue lo que le inspiró desde el inicio a descubrir esta joya católica, esta catedral como tal? Y, bueno, usted nos habla de los inicios de este edificio. ¿Hasta qué año llega? ¿O qué año termina? ¿Qué parte de la historia de la catedral termina este libro como tal? Me gustaría saber un poquito sobre qué habla, digamos, sobre todo de las distintas remodelaciones que se hicieron en el siglo pasado. Muchas gracias. Bueno, el libro empieza en 1711. Antes de la primera ermita de San José, había un oratorio que era el padre José de Chávez a orillas del río Torres. A orillas del río Torres estaba el oratorio del padre José de Chávez, porque un obispo de Nicaragua y Costa Rica, con el que compartíamos, ¿verdad?, había dicho que hicieran oratorios. Y él fue el que mandó a hacer la imagen de San José de la Boca del Monte. Cuando fue el primer oratorio de San José, él fue el que la prestó y esa se quedó para siempre, ¿verdad?, en la catedral. Entonces el libro abarca desde 1711 hasta 1950, con ciertas excepciones, como digamos yo cuento lo que me sucedió con las torres, ¿verdad?, que yo tuve una lucha porque se preservaran las torres belgas que había traído Monseñor Til, que habían estado 107 años en la catedral y aunque eran un poco delgaditas, pero eran historia, ¿verdad? Y después también cuento, una cosa que les puedo decir es que en los años 90, cuando estaban arreglando la iglesia, estaba la junta con don Fernando Bolio y don Ernesto Lara y varios señores que me llamaban a mí para preguntarme ciertas cosas de la iglesia cuando estaban arreglando. Cuando llegaron adentro, primero empezaron afuera. Cuando empezaron a arreglarla adentro, les digo yo: ¿y qué va a pasar con la pintura? Y me dice don Fernando Bolio: ah, no, la vamos a pintar de blanco. Uy, yo sentí que, no sé, ¿verdad? Porque esta pintura es de un señor alemán, Juan Gress, de 1930.
Y en 1930 fue que él puso a don Carlos Balster, que yo lo conocí por cosas de arqueología, era amigo de papá. Él fue el que pintó la Santísima Trinidad. Todo eso viene en el libro, así es que ahí no hay cosa que no esté, ¿verdad? Yo creo que, como dijo un amigo mío que por ahí anda, me dice, es que a vos te faltó solo poner quién hizo cada uno de los ladrillos. Perdona, una autoridad del gobierno. Bueno, cuando se fundó el concordato, que era un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, entonces el presidente de la República se llamaba el patrón, y entonces cuando el patrón entraba a la catedral había una ceremonia especial. Una vez que Juan Rafael Mora llegó y no estaba el cabildo esperándolo a él en la puerta, reclamó. Entonces pusieron a hacer un reglamento especial para cuando llegaba el señor patrón, ¿verdad? El patrono de la iglesia. Ahí viene, en los anexos yo puse toda la ceremonia. Después hubo 3 presidentes que quisieron terminar con la catedral y hacer una nueva. El primero fue Juan Rafael Mora, que de su bolsillo dio 4,000 pesos para hacer la iglesia del Sagrario mientras estaban derribando la catedral, cosa que no sucedió. Y él también puso ciertas cosas para cuando hicieron el Sagrario. Él dijo cómo quería que fuera, ¿verdad? Ok, el segundo fue el doctor José María Montealegre. Quiso también derribarla y hacer una nueva, pero eso fueron simplemente proyectos. Hubo muchos proyectos. Y el tercero fue el doctor José María Castro Madrid, que también, bueno, un yerno de él era ingeniero y quería también, yo creo que meterlo en la cosa, ¿verdad? Y el asunto, o sea, ya la reforma grande fue, como les dije, entre 1871 y 78, que fue la refacción, que se botó todo el techo completamente, se dejaron las paredes y se hizo todo lo demás nuevo. Todavía conserva un montón de cosas que son de este tiempo. Digamos, el púlpito es de ese tiempo. No así la escalera del púlpito originalmente era una escalera así recta hacia acá, pero esa escalera tan artística la hizo nada más y nada menos, la diseñó Francisco Tenca, un gran arquitecto que tuvimos aquí. Él hizo eso, hizo esta silla que está aquí, hizo 5 sillas para la catedral también. Después, digamos, las columnas, tenía una máquina que le decían la de hacer las cónicas. Sí,
Y es que había cualquier cantidad de personas. Imagínense que tenían una lista de trabajadores diaria de lunes a sábado, y todavía los domingos tenían maquinaria que les prestaban y venía gente voluntaria a trabajar los domingos sin sueldo. Y el maestro, el que empezó esto fue el arquitecto José Kirce en 1871, pero él dijo que había hecho 2 bocetos para hacer una cúpula, pero era irrealizable. Entonces, el que tomó las riendas de eso fue un maestro carpintero guatemalteco que se llamaba Ramón Estrada, a quien yo le rindo pleitesía porque fue el que hizo todo y terminó toda la catedral. Y él no solo hizo el diseño de la cúpula, sino que hizo la cúpula. Fue la primera cúpula del país. Después vino la de la abuela, que la quisieron hacer más grande, ¿verdad? Pero la primera cúpula fue esta. Sí. Excelente. Buenas noches. Doña Ana Isabel, durante la creación del libro, ¿qué fue lo que a usted más le asombró? Porque encontró de la catedral, usted la dejó. Usted todavía tiene con asombro. Y del libro, del resultado final, ¿cuál es su parte favorita? ¿Cuáles partes qué? ¿Cuál es su parte preferida o favorita? ¿Cuál es tu parte preferida? La preferida. Del libro. Bueno, la parte que más me costó cerrar el círculo fue la de Nuestra Señora de la Soledad, porque Nuestra Señora de la Soledad tenía un altar aquí, que tiene que haber sido a la parte de esta ventana, y la prestaron a la Iglesia de la Soledad. Y entonces se suscitó una riña entre las dos iglesias porque dijeron que en la refacción el altar de Nuestra Señora de la Soledad se la habían llevado y la habían puesto en el altar de San Pedro. Bueno, empezaron a hacer la cosa. Monseñor Til vieron las cofradías que existían. Tenía una que se llamaba el de Anato, otra de los Rostros, otra de Nuestra Señora de la Soledad y una cuarta capellanía. Entonces el problema llegó a tal punto que llegó hasta el Vaticano. Entonces la catedral salió victoriosa. ¿Por qué? Porque tenían todos los papeles de las capellanías. Y la Virgen pertenecía a la catedral. Entonces una vez en una sesión de cabildo, Monseñor Til les preguntó a los canónigos que qué les parecía si la vendían. Eso fue en 1898. Entonces le pusieron un precio que pienso yo que no era como muy fácil de reunir, 500 pesos. En esa época 500 pesos era decir ahora 500 millones, ¿verdad? Pues a saber cómo los vecinos de la Soledad recogieron el dinero y se quedaron con la imagen. Ya se las pasaron. Pero lo más simpático es que la misma imagen es la que desfila todos los años el Viernes Santo acompañando el Santo Sepulcro y el Sábado Santo con San Juan y San Pedro y San Juan. Y al principio no metían a la Virgen a la catedral. Yo pienso que había gente que todavía se acordaba de que era la catedral. Y entonces le tocaban el duelo de la patria afuera. Ahora, estos últimos años, sí la meten a que visite a Jesús en el Santo Sepulcro. O sea, hay muchos detalles muy, muy bonitos. Entonces, cerrar el capítulo de la Virgen de la Soledad fue el que más me satisfizo, digamos, sí, pero me costó encontrar todos los datos, ¿verdad? Porque yo revisé el archivo, cualquier cantidad, don Oscar está de testigo, la cantidad de libros y de cuentas y de todo que tuve que ver para llegar a todos los datos, ¿verdad? Sí. ¿Alguna? Y también yo soy testigo de ese amor que se hace de la catedral.
muchas felicidades. Gracias. Ahí, sí. Mi otra, habrá más que investigar. ¿Más No, de qué? catedral, habrá más que investigar. Habrá más que investigar. ¿Qué Ah, tema fue? de 1950 para acá, pero ya, de 1950 para acá, pero ya yo no me meto. De 1950 para acá ya es suficiente lo que añadir cosas después importantes, ¿verdad? Salimos de todo. Pero ya. Ya está. Sí. Ay, no, ya. No oigo nada. Ah, catedral. Ok, primero era la iglesia del Señor San José de la Boca del Monte, la primera ermita. Ahí vienen los distintos términos como la llamaron. Era la iglesia del Señor San José, o de Villanueva, de San José de la Boca del Monte. Cuando ya fue catedral, fue cuando vino el primer obispo, Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente. A partir de ese momento fue catedral y fue parroquia, y ahí se suscitó un gran problema, que ahí lo cuento yo, entre la parroquia y el cabildo, cosas muy simpáticas, como que el cura párroco mandó a quitar un candado que habían puesto para que no entrara el presbiterio, y así como el párroco les prestaba a los del cabildo al principio sus ornamentos, que no los tenían propios, después ellos no querían, o sea, hubo más de una cosita que ahí la cuento, son cosas de hace mucho tiempo, pero pues creo que son parte de la historia, ¿verdad? Así es. Ujú. Sí. Bueno, entonces, sin más que decir, les hago la invitación para el libro. Acá a la izquierda vamos a poner una mesita donde pueden leerlo. Y pues en nombre de todos, en nombre de doña Isabel, les damos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que haya disfrutado muchísimo. Y pues otra pregunta, aquí está mi alta para contestarles. Muchísimas gracias, un aplauso a la Felicidades. ¿Y cómo llegaron ese libro? ¿Ya tiene El feliz? próximo. ¿Cómo estás? Bien, bastante. No le dejas Bien, llegar. verdad que nos tranquilo. Un gusto.